Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Umpeán, para por ahí los que tal vez ya se les había olvidado. Definitivamente yo no me había olvidado del programa, no me había olvidado del podcast, pero pues sí es una realidad que han pasado ahí bastantes cosas. Digo, la pandemia, aunque permanece, ha cambiado de dinámica. Digo, estamos ya, incluso pasamos no sé si pasamos, todavía estamos en la quinta ola, pero definitivo que pues vamos a decir que el mundo ha vuelto un poquito más a la normalidad, ¿no? Tal vez como lo estábamos acostumbrados, pues 2 años antes. He traído por allí algunos otros proyectos a los que les he dedicado pues un poco más de tiempo y en fin, digo, las excusas pueden ser bastantes. La realidad es que pues desde prácticamente el mes de junio que no grabábamos por ahí nada. Ya estamos casi pues a 2 meses de ese tema, pero no quería simplemente dejar el tema ahí, ¿no? O simplemente pues darle vuelta a la página y cerrar este proyecto. Yo creo que este proyecto ha sido interesante. Agradezco los que los continúan, pues ahora sí acompañando el día de hoy y en los episodios anteriores. Pues yo creo que sí alcanzado a juntar, ¿no? Un número ahí modesto de escuchas. Y la intención es continuar. La intención es continuar, muy posiblemente no con pues ese mismo ritmo que ahora, pues viendo en retrospectiva, parecería incluso bastante acelerado en cuanto a temas de generación de contenido. Estamos hablando de un episodio por semana. Pero pues yo sí quiero tratar, ¿no? De al menos seguir alimentando este espacio, tal vez no una vez por semana, pero tal vez pues una vez al menos cada mes. Es una realidad también que a veces también me ha costado encontrar pues algunos temas interesantes de los que valga la pena hablar, que no sean, podemos decir, meramente didácticos, y que al mismo tiempo pues no sean exclusivamente relacionados con temas del día a día, ¿no? Yo creo que hay ya una buena cantidad de contenido en internet que habla constantemente, ¿no? De las noticias, de lo que está pasando, que si Taiwán, que si Ucrania, que si la inseguridad, que si la crisis del agua, que la política, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de eventos actuales, noticias, etcétera, aunque lo hagamos o lo tratemos de hacer desde un enfoque filosófico, pues también se torna a veces cansado. Porque de una u otra manera son pues los mismos discursos, son los mismos acontecimientos, son las mismas narrativas, y tiramos muchas veces pues eso, las mismas líneas. Y yo creo que pues hay otra vez montón de contenido que ya lo hace, y donde pues si realmente los que nos escucharan buscaran ese tipo de análisis, pues yo creo que los pueden encontrar en otro lado, ¿no? Pero al mismo tiempo pues es una realidad, ¿no? Que no soy, pues como quien dice, tampoco un productor académico, eh, y en ese sentido tampoco no por mismas cuestiones del trabajo, no es como que cada semana leo un libro distinto de filosofía. Entonces a veces es difícil también, pues simplemente hablar de filosofía, vamos a decir, en su estado pues más académico, más puro, más didáctico. Saben ustedes que no soy filósofo de profesión, entonces también pues esa formación eh, que no tengo yo en ese respecto, pues también a veces no me da la seguridad o la confianza, ¿no? De hablar con autoridad de muchos temas, otra vez, cuando tratamos de abordarlos desde la parte pedagógica. Sin embargo, sí hay cosas de las que vale la pena hablar, sí hay cosas interesantes. Otra vez, este ha sido un año complicado para la lectura en mi caso, eh, pero seguimos tratando de leer, escribir, generar ideas, generar conceptos y poco a poco también eh, entablar o ir armando un proyecto filosófico propio. Tal vez ahorita no estoy en condición de compartirles un poquito ese proyecto, qué es lo que indica, qué es lo que implica. La gente que me conoce obviamente sabe cuáles son los temas que abordo. La gente que me lee, por ahí en tal vez la poca producción publicada que tengo en algunos espacios digitales, pues sabe también qué tipo de temas o tipo de preguntas son las que
las que tratamos de abordar. Entonces, definitivamente pues hay un proyecto em, que hay que irle dando forma y obviamente a partir de ese proyecto pues salen o se derivan ciertas ideas que pues me gustaría aquí platicar con ustedes, ¿no? Entonces, tras esa, pues como introducción, slash excusa, slash siguientes pasos, ¿no? de este programa, pues simplemente quiero reafirmar que la idea es continuar, número uno. Va a ser difícil, como comentaba, continuar tal vez con el ritmo que traíamos antes. Y los temas, aunque tal vez no llegan ya a mí tan fácilmente, pues en ese sentido pediría el apoyo, ¿no? de la gente que nos escucha también para retroalimentar un poquito sobre de qué cuestiones podríamos platicar, podríamos analizar, podríamos tratar de enfocar o revisar en este espacio. El día de hoy específicamente, ya dejando todo este antecedente de lado, de lo que quiero hablar es de un libro que sí acabo de terminar de leer recientemente, prácticamente el día de ayer, pero es un libro que tenía ya por ahí unas semanas abordando, digo otra vez de forma un poquito interrumpida. Es un libro del autor, es un autor contemporáneo, joven, ¿no? Prácticamente de mi edad, nació por ahí en el 84. Es un filósofo italiano de nombre Federico Campagna. Y Federico Campagna tiene varios títulos, pero por ahí el que me llamó la atención y que pues, recientemente fue el que terminé es uno que se llama en inglés, al menos no creo que esté traducido al español, que se llama Technique and Magic, ¿no? Déjame les digo el nombre completo para no estarme equivocando. Em, Technique and Magic, The Reconstruction of Reality. Que si lo tradujéramos de forma literal, pues sería algo como técnica y magia, la reconstrucción de la realidad. Este autor es un autor que digo, es el primer libro o la primera aproximación que tengo a él. Llegué a él, pues yo creo que de manera un poquito fortuita, pues ahora sí que navegando ahí links, algunos videos, de alguna manera, no recuerdo exactamente cómo, pero llegué a ese nombre, ¿no? Federico Campagna. Vi por ahí, digo, si lo buscan tal cual así en YouTube, tiene algunos seminarios o participaciones donde explica su proyecto filosófico. Y sí me hizo un proyecto interesante porque básicamente él habla de esta parte de la construcción de realidades, la construcción de mundos, ¿no? Lo que él refiere como esta actividad de estar creando mundos, ¿no? Estar haciendo mundo, que básicamente pues es eso, estar estructurando pues la forma en la que nosotros aproximamos a la realidad. Y, y habla, obviamente en un sentido metafísico, más por el lado de la parte ontológica, cómo los mundos pues van terminando eh, y van cambiando, ¿no? Hay temas ahí de, vamos a decir, como si habláramos como de una especie de apocalipsis metafísico, em, que lo vemos, ¿no? A través de el mismo vistazo que podamos dar a la historia, como pues la forma en la que estructuramos nuestra realidad del día de hoy, pues no era la misma forma en la que tal vez estaba estructurada la realidad hace 200, 300, hace 10, 20 años, ¿no? Incluso antes de la venida del Internet. Eh, el mundo cambia, pero no solo cambia en su materialidad, vamos a decir, o en sus cuestiones más directas, sino que cambia precisamente eso, ¿no? En la forma en la que la realidad es construida. Eso no significa que el agua, ¿no? de hoy no sea esencialmente tal vez el mismo líquido del agua de hace 200, 300 años. Eso no es a lo que nos referimos cuando hablamos de la reconstrucción o la construcción de la realidad. Pero sí tal vez, ¿no? Lo que el agua como elemento, como concepto, como idea, en la realidad representa. Y eso cambia, ¿no? Ha cambiado a través de la religión, a través de la tecnología, a través de las diferentes construcciones comunitarias, de significados y rituales, a través de una serie de circunstancias eh, y dinámicas múltiples y complejas.
Y desde ahí básicamente aproxima mi tocayo su trabajo. Y en esta obra, ¿no? De técnica y magia, me pareció muy interesante porque da, de alguna otra manera, una propuesta que contrasta con la forma en la que nuestra realidad actualmente está constituida, que es a lo que le llama técnica. Y la motivación viene, yo creo que es una motivación de la cual muchos de ustedes, yo personalmente me siento muy identificado, que ya lo hemos hablado aquí, que es esta noción, hay una emotividad, ¿no? Que estamos viviendo ahorita en el presente, de que el mundo está llegando a su fin. No solo en términos otra vez materiales, como podríamos hablar de muy concretamente la parte del colapso ambiental, ¿no? O sea, el mundo, al menos nuestro mundo humano, eh, bien podría llegar a su fin pronto por cuestiones ambientales. Pero no solo eso, sino que yo creo que la mayoría de ustedes pues ha sentido especialmente ahora con estos años de pandemia, todo el tema ahorita de la inflación, amenazas constantes por ahí de holocaustos nucleares, guerras, hiperexplotación, toda esta epidemia que hay ahorita como de temas de salud mental, estrés, ansiedades, incertidumbres, todo eso obviamente contrastado con un aparato hegemónico de mercadotecnia, de redes sociales, en donde parece que todo el mundo quiere mostrar como, a pesar de todas esas catástrofes, todos estos colapsos sociales, comunitarios, de vínculos incluso, a pesar de todo ello, como que todos de alguna otra manera queremos mostrar que somos increíblemente felices. Pareciera que todo está a nuestro alcance, todo con el tema de un clic podemos comprar, podemos adquirir, y que no solo estamos comprando productos, sino que estamos comprando esos modos de vida. La felicidad, ¿no? En un frasco, en un viaje, en un producto, en un disco, etcétera, ¿no? Entonces, hay obviamente un contraste muy fuerte en lo que el aparato mediático reproduce y nosotros reproducimos con él, y estas emotividades internas en las que, pues otra vez, ¿no? Pareciera, y algunos incluso, pareciera que tuviéramos cierta anticipación incluso hacia el fin del mundo. Entonces, esto Campagna lo detecta también y en su noción de lo que implica el fin del mundo y las acciones de crear mundos, pues él trata de llevarlo a un ámbito donde normalmente, pues, a través de filosofía política, social, no nos adentramos, ¿no? Que es la parte metafísica, ¿no? La parte ontológica de cómo se estructura la realidad. Entonces él, en la misma estructuración del libro, que está estructurado como un espejo, comienza describiendo lo que él le llama técnica, que básicamente es como esa metafísica que explica cómo está construida la realidad actualmente. O sea, cuál es la lógica metafísica, la lógica ontológica de nuestra actualidad. Él habla de la técnica, así le nombra, y obviamente la contrasta con el tema de la magia, que después desarrolla más adelante. Pero básicamente la técnica no habla simplemente como de una cuestión tecnológica, otra vez superficial, ¿no? Hablando de aparatos, de ciencia, ¿no? De aplicación, de técnica para, eh, pues otra vez, ¿no? Generar herramientas, etcétera, ¿no? Sino que lo aborda desde el punto metafísico, ontológico, en el sentido que es un régimen sobre el cual enmarcamos la realidad, no muy distinto, y obviamente lo nombra, de la forma en la que Heidegger aproximaba el problema de la tecnología, en ese ensayo tan famoso de él, donde básicamente lo mostraba así, ¿no? Como una forma de enmarcar el mundo, que es una forma de construir la realidad. Entonces construimos la realidad a través de esta técnica que tiene una serie ahí de características que elabora, pero que, digo, es un libro relativamente, yo creo que sí, es relativamente complejo, no voy aquí en 15 minutos a tratar de abordarlo todo, se lo recomiendo mucho, pero eh, básicamente, pues hay como una especie de este régimen
nos implica tratar de nombrar, ¿no? Tratar de medir, tratar de encapsular en unidades absolutamente todo lo que existe. Y todo lo que no pueda ser descrito, ¿no? Nombrado, encapsulado, colocado como una única y singular cosa, es algo que entonces quedaría expulsado, ¿no? O quedaría fuera de la misma realidad. Que obviamente esto, y así lo menciona Campagna, pues produce o ha llegado a producir actualmente una crisis de la imaginación, que es otra vez, ¿no? Retomando este tema de no poder imaginar mundos distintos, futuros distintos. Que otra vez lo ligamos con otros autores que hemos hablado aquí, tema de ontología, ¿no? El tema de la posmodernidad, ahí con Fred Jameson, etcétera, etcétera. Entonces, él básicamente describe este sistema de construcción de realidad que nos implica esa crisis de imaginación. Y después, pues lo contrasta con lo que él llama, pues, magia, que es básicamente, pues, esta cuestión que se opone a la técnica y que, así como la técnica trata de nombrar todo, englobar todo en el lenguaje absoluto, la magia es una forma de construir la realidad, ¿no? Y él hace, obviamente, toma muchos conceptos, mucha influencia de filosofía islámica antigua, de filosofía persa, autores, obviamente, con los que yo estoy en absoluto familiarizado, pero yo creo que el autor hace un buen trabajo de traer a la mesa como ese mapa del pensamiento distinto, ¿no? Muy diferente a ese pensamiento occidental que pues es el que obviamente estamos acostumbrados a manejar. Y a través de esa parte, pues trata de reconstruir otra vez magia, no como la conocemos, no como este tema de brujería, misticismo, esoterismo. Tiene algo que ver con esa parte, pero básicamente ahí trata de encapsular una propuesta diferente de cómo construir la realidad. Donde en la técnica todo tratamos de encapsularlo, todo tratamos de nombrarlo, de medirlo. En la parte de magia, lo que aproximamos es lo inefable, ¿no? Lo que precisamente no puede ser nombrado como elemento principal, ¿no? O sea, y obviamente hay una cuestión ahí mística, podríamos decirlo, ¿no? Esotérica, hay ciertos pincelazos de panteísmo, pero básicamente nos da las características de cómo pudiera ser un sistema distinto, no materialmente, pero distinto en su ontología, en su metafísica. Y a partir de eso, obviamente, permitiría entonces aproximar la realidad, construirla de forma diferente y en ese sentido también crear un mundo diferente. Esto muchos podrán criticar que pareciera estar obviamente muy desligado de pues la realidad política y material de estas crisis. Sin embargo, cuando gran parte de la crisis es el no poder realmente imaginar una forma de cómo se vería el mundo sin estas crisis, me parece de vital importancia el que vayamos hasta este nivel de profundidad, en donde tengamos que cuestionar la metafísica misma de la forma en la que construimos la realidad, para poder tratar de encontrar avenidas diferentes de cómo pensar como colectivo, como individuo, y otra vez a partir de ahí, así plantear formas de política totalmente distintas, ¿no? Con una reconstrucción sensible totalmente diferente y con un repertorio de lo posible totalmente ajeno a lo que tenemos ahorita sobre la mesa. Y en ese sentido, yo creo que este tipo de desarrollos, ¿no? Eh, pues son otra vez, son yo creo que extremadamente importantes y, y vinculan o se ligan, yo creo, con mucho de lo que pues aquí en otras ocasiones hemos platicado, ¿no? Que es precisamente
de entrada esa crisis, ¿no? Esos futuros perdidos, esa incapacidad de que solo a través de la noción del apocalipsis como una catástrofe global en la que el mundo material sea totalmente destruido, solo a través de ese hito histórico actual pudiéramos empezar a repensar la forma en la que podríamos tener un mundo diferente. Obviamente eso, pues, hasta cierto punto nihilista, ¿no? Hasta cierto punto a veces cínico, el tener que esperar a que el mundo termine para poder construir otro diferente. Y lo que Campagna nos dice es que el mundo está terminando y empezando constantemente, no en este sentido apocalíptico, sino en un sentido otra vez metafísico, ontológico, y tenemos que estar listos para poder, en estas transiciones, que obviamente él discute que estamos viviendo una transición de este tipo, o sea, no se va a poder conectar inmediatamente ese lenguaje del mundo anterior con el mundo nuevo, pero tenemos que empezar a plantear esos puentes. Tenemos que empezar a entender, y por ello la importancia de entender no solo el régimen actual de la técnica, sino cómo se comunica, cómo se contrasta con ese régimen, en este caso propuesto de él, que es la magia. Que otra vez no es algo que no exista ya, no es algo que simplemente Federico se sacó de la manga, sino que retoma una serie de pensamiento, eh, básicamente en la tradición neoplática, dibuja muchos paralelismos con el gnosticismo, em, vamos, toma ya una serie de ideas para nutrirlas y contrastarlas con esta noción de la técnica. Y realmente es interesante. Y aunque pudiera otra vez no sonar como un tema un poquito esotérico, como a veces el tema metafísico resulta, y a pesar de que incluso a nivel filosófico la parte metafísica es algo que ha tratado de superarse, pero de alguna manera siempre volvemos a ella. Y es una realidad que incluso la materialidad postindustrial del capitalismo tardío que estamos viviendo ahorita tiene una ontología que no se explica solamente a través de la política o el sistema político que implica el neoliberalismo, sino que va todavía más allá y tiene que ver con el problema de la tecnología que otra vez Heidegger ya identificaba desde el siglo pasado. Entonces, es un libro muy, muy recomendable. Creo que es un libro donde vale la pena profundizar todavía mucho sobre estas ideas. Me parecen, al menos a mí, relativamente novedosas. Y no solo novedosas, sino que con un potencial de creación nihilista, pero de un nihilismo vital que toma de frente esta realidad de los mundos que están terminando para poder realmente conceptualizar mundos que podamos comenzarles a dar cabida al mismo tiempo que estos van terminando. Y eso obviamente es una posibilidad para mí al menos muy emocionante, porque si eventualmente en esa construcción, ¿no?, narrativa al final de una ontología distinta, hay, pues yo creo que un potencial virtualmente infinito para reconfigurar la forma en la que nos encontramos en el mundo y en efecto, como dice el título del libro, reconstruir la realidad. Entonces, parte otra vez, todo esto nutre varias ideas ya propias. No estoy ahorita todavía en condiciones de compartirles mucho más, pero bueno, este es el tipo de áreas o de avenidas que estamos explorando y que invito otra vez a los que nos escuchan a explorar también. Por pues ya no voy a decir esta semana porque posiblemente la siguiente semana no haya episodio, pero por este episodio al menos estaremos terminando el día de hoy. Para todos otra vez los que tuvieron la paciencia de todavía seguirnos a pesar de estos 2 meses de pausa,
Les agradezco bastante. Los que pues casualmente nos escuchan ahorita por primera vez, digo, está todo los episodios anteriores, denles un vistazo, escúchenlos. Y recordarles, estamos en las principales plataformas de podcast, ¿no? En Apple, en Spotify, en Google Podcast, y también subimos los episodios por ahí a YouTube. Si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, denle share, lo que sea, comenten, pero principalmente háganme llegar sus comentarios, sus sugerencias, de qué tipo de cuestiones les gustaría que habláramos, tanto en lo particular como en lo general. Si quieren que hablemos de eventos actuales, digo, podemos hacer también algunas excepciones, pero ayúdenme también a encontrar temas. Teniendo un tema de qué hablar, esto se construye bien, bien rápido. Entonces podemos pues, volver a una cadencia más sana subir contenido. En fin, les agradezco. Mi nombre es Federico Compeán. Los que se quieran poner en contacto conmigo, digo, mis redes sociales en Instagram es Fede Compeán. Digo, no lo uso prácticamente nada. Y en Twitter igual lo uso muy poco, más que para leer, pero ahí estoy como Fede Fiesta. También si quieren mandarme por ahí algún mensaje. En fin, les agradezco y nos vemos la siguiente vez que nos escuchemos. Hasta luego.